Romper los patrones que te hunden no es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia. El estoico no espera a que cambie el viento para avanzar. Aprende a dirigir su vela incluso cuando todo parece ir en su contra. Hoy no venimos a hablar de dinero como objeto, sino de riqueza como consecuencia. Porque la verdadera abundancia no nace en la cuenta bancaria, sino en la mente que decide dejar de repetir los mismos errores. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Has sentido dentro de ti esa sensación de estar atrapado en un ciclo invisible, como si una fuerza silenciosa te llevara siempre al mismo punto, sin importar cuánto te esfuerces. Este video es una invitación a romper ese ciclo, a mirar de frente los patrones que te mantienen estancado, a desafiar las creencias que heredaste sin cuestionar y a construir desde cero un nuevo modo de relacionarte con el dinero, con el trabajo y contigo mismo. Quédate hasta el final, porque allí te revelaré una verdad que no solo puede cambiar tu economía, sino tu manera de mirar la vida. Pero antes de seguir, quiero que comentes una sola palabra si esto resuena contigo. Abundancia. Escríbela para sellar el compromiso de romper con lo viejo y abrirte a lo nuevo. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. Imagina que estás caminando por las calles de Roma, año 40 a.C. Las piedras del suelo están gastadas por el paso de los legionarios. Los comerciantes gritan precios de aceite y vino, y un filósofo anciano observa en silencio la escena desde un rincón. No tiene riquezas, ni sirvientes, ni vestiduras de lujo, pero en su mirada hay algo que el resto no posee: serenidad. Su nombre es Epicteto, y fue esclavo antes de ser sabio. Un hombre que lo perdió todo y sin embargo encontró la mayor de las libertades, la del pensamiento. Cuando un discípulo le preguntó cómo podía soportar la pobreza, respondió: no temo a lo que no puedo controlar, temo convertirme en esclavo de mis propios deseos. Esa frase encierra el núcleo de nuestra prisión moderna, porque en 1200, el siglo XXI, seguimos siendo esclavos, solo que nuestras cadenas brillan más. Se llaman deudas, comparaciones, miedo a perder, miedo a no tener. Luchamos por dinero, pero en el fondo lo que nos falta no son billetes, sino dirección interior. Cada ser humano vive dentro de un guión invisible, un conjunto de creencias y patrones que se instalan en la infancia y dictan lo que creemos merecer. Si de niño escuchabas que el dinero corrompe, hay que sufrir para ganarlo, o los ricos son egoístas, probablemente creciste con la idea inconsciente de que ser próspero te hace menos puro. Y entonces tu mente, en un intento de protegerte, sabotea cada intento de crecer. Ganas dinero, pero lo gastas rápido. Aumentas tus ingresos, pero también tus gastos. Ahorras un poco y justo aparece un imprevisto. Nada de eso es azar. Es la mente intentando volver al nivel de abundancia emocional que considera seguro. Así como el cuerpo regula la temperatura, la mente regula la riqueza según tu identidad. Si en el fondo no te crees merecedor de más, el universo encontrará 1000 formas de devolverte al punto de partida. Los estoicos entendieron algo que los economistas modernos aún luchan por aceptar. La riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que puedes perder sin quebrarte. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía el poder absoluto sobre ejércitos, territorios y oro, pero escribió en su diario: posees tantas cosas como las que puedes dejar ir sin dolor. Esa es la diferencia entre acumular y trascender.
porque el que acumula por miedo se convierte en prisionero de lo que guarda, mientras que el que crea desde la serenidad nunca teme perder, porque sabe que su fuente está dentro. La libertad financiera no empieza con dinero, empieza con desapego. No con indiferencia, sino con dominio. El dominio de tus impulsos, de tus emociones, de tus pensamientos más antiguos. Detente un instante y pregúntate, ¿de dónde viene tu relación con el dinero? No lo que dices conscientemente, sino lo que sientes cuando alguien menciona la palabra riqueza. Aparece orgullo, culpa, envidia o miedo. Esa emoción es la huella de tu patrón. Si sientes culpa, tal vez te enseñaron que el dinero es pecado. Si sientes envidia, tal vez creciste creyendo que la abundancia es escasa. Si sientes miedo, tal vez la pobreza fue tu primera maestra. Pero hay algo más profundo que todos esos sentimientos: la costumbre. La costumbre de sobrevivir en lugar de prosperar. Nos habituamos tanto a vivir con lo justo que la mente se resiste cuando la vida ofrece más. Por eso el primer paso no es trabajar más, sino pensar distinto. En la Grecia antigua, un hombre llamado Diógenes vivía en un barril. Se burlaba de los ricos, despreciaba los lujos y decía que la pobreza voluntaria era el camino a la libertad. Su visión extrema escondía una enseñanza valiosa. No puedes poseer nada si lo que posees te posee a ti. Pero el problema no es el dinero, es el apego a la imagen de éxito, a la validación, al miedo a no ser suficiente. Cambiar ese patrón es una guerra interna, más difícil que conquistar Troya, porque no se trata solo de aprender nuevas ideas, sino de desaprender las viejas. Cada pensamiento repetido crea un surco en la mente, como una huella en la arena. Si caminas 1000 veces por el mismo lugar, el camino se hace profundo. Romper el patrón es decidir conscientemente caminar en otra dirección, aun cuando tus pies tiendan a volver al viejo camino. En la era moderna, los patrones toman formas más sofisticadas. Uno de ellos es la adicción al consumo. Las redes sociales, la publicidad y la comparación constante alimentan una necesidad infinita de más. Más ropa, más tecnología, más experiencias. Pero detrás del más se esconde un vacío que ninguna compra puede llenar, porque no se llena con cosas, se llena con propósito. Los estoicos lo sabían. Séneca, uno de los hombres más ricos de su tiempo, escribió: «No es pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho». Tenía villas, esclavos y joyas, pero también la sabiduría de no identificarse con nada de eso. Entendía que la abundancia verdadera es la capacidad de disfrutar lo que ya se tiene. Si no puedes sentir gratitud ahora, tampoco podrás hacerlo cuando tengas más. Porque la gratitud no depende de la cantidad, sino de la conciencia. Cuando observas tu vida con atención, verás que cada área refleja tus creencias inconscientes. Si hay escasez, hay miedo. Si hay caos, hay desorden interno. Si hay deuda, hay carencia emocional. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Por eso, cuando alguien que no se conoce a sí mismo obtiene riqueza, suele perderla pronto, porque el dinero llega al nivel de madurez de su dueño. En cambio, aquel que ha trabajado su mente puede empezar desde cero una y otra vez, y siempre volverá a crear prosperidad. No por suerte, sino por coherencia. La coherencia entre lo que piensa, siente y hace. El universo responde a esa coherencia como un eco perfecto. Ahora bien, ¿cómo se rompen los patrones? No basta con afirmaciones positivas, ni con desear cosas mejores. Romper un patrón es observarlo sin juzgarlo, hasta comprender de dónde viene. Es mirar al niño interior que aprendió a tener miedo del dinero y decirle: ya no necesitamos temer. Es ver las conductas automáticas y detenerlas antes de que tomen el control. Es reemplazar la culpa por responsabilidad.
porque mientras culpes a tu pasado, tu presente seguirá siendo rehén de lo mismo. La responsabilidad no es castigo, es poder. Cuando asumes que tú creaste tu situación, también reconoces que puedes crear una nueva. Los romanos tenían un concepto sagrado llamado virtus, que unía la fuerza del carácter con la sabiduría práctica. Ser virtuoso no era ser perfecto, sino actuar con propósito. En el ámbito del dinero, eso significa que cada decisión debe alinearse con tu visión más alta, no con tu impulso más bajo. Gastar sin sentido es rendirte al deseo. Ahorrar con miedo es rendirte a la carencia. La virtud está en el punto medio. Gastar con conciencia y ahorrar con confianza. Ese equilibrio no se logra de un día para otro, pero se entrena como un músculo. Cada vez que eliges esperar en lugar de impulsarte, fortaleces tu libertad. Cada vez que eliges invertir en lugar de consumir, estás diciéndole al universo, confío en mi futuro. Piensa en las generaciones que vinieron antes de ti, tus abuelos, tus padres, sus luchas, sus miedos. Muchos de ellos sobrevivieron en contextos donde la escasez era real, donde ahorrar no era una opción, sino una necesidad. Esos patrones de supervivencia se transmiten como un legado invisible, de mente a mente, de célula a célula. Pero hoy, tú vives en otro tiempo. El peligro ya no es morir de hambre, sino morir de miedo. Miedo a perder lo que ni siquiera tienes, miedo a intentar algo diferente, miedo a destacar. El estoicismo nos enseña que el valor no consiste en eliminar el miedo, sino en actuar a pesar de él. Si quieres riqueza, tendrás que ser más fuerte que tu miedo a tenerla. El primer patrón que debes romper es el del pensamiento lineal. Creer que el dinero solo llega de una fuente, de un empleo, de un horario. El universo no piensa en líneas, piensa en campos. Y los campos de abundancia se activan cuando tu energía vibra con la creación, no con la queja. Cuando haces lo que amas, cuando aportas valor, cuando dejas de actuar desde la necesidad. Lo irónico es que la mayoría busca dinero para sentirse libres, pero la verdadera libertad llega cuando haces lo que harías incluso sin dinero. Esa pasión, esa coherencia es lo que abre los canales. No necesitas más horas de trabajo, necesitas más intención en tus actos. Visualiza esto, un río fluyendo entre montañas. Si el cauce se obstruye, el agua no deja de existir, solo cambia de dirección. Así ocurre con la abundancia. No desaparece, solo se bloquea. Los bloqueos son tus creencias, tus miedos, tus hábitos. Cuando los limpias, el flujo regresa. Pero si culpas al río, si maldices el agua, si envidias al que está río arriba, el cauce se seca. El dinero fluye hacia la mente que sabe usarlo, igual que el agua fluye hacia el terreno que la recibe sin resistencia. Por eso, más que ganar dinero, aprende a dejarlo fluir. No temas gastarlo en crecimiento, en conocimiento, en experiencias que te expandan. Cada inversión consciente es un mensaje de confianza al universo. Hay una historia antigua sobre un sabio chino llamado Lao Tse. Cuentan que un discípulo le preguntó cómo podía atraer la prosperidad. Y él respondió, vacía tu mente y la abundancia encontrará espacio. Esa frase encierra un principio profundo. No se trata de acumular ideas, sino de desapegarse de las falsas. Cuando la mente está saturada de miedo y de ruido, no hay espacio para nuevas oportunidades. Pero cuando se aquieta, la vida comienza a mostrar caminos inesperados. Por eso los momentos de silencio, de soledad y reflexión no son pérdidas de tiempo, son la raíz de toda creación. En el mundo actual, la mente moderna está llena pero vacía de sentido. Sabemos cuánto ganamos, cuánto debemos, cuánto nos falta, pero olvidamos preguntarnos, ¿para qué quiero todo esto? La claridad de propósito es el eje que transforma el esfuerzo en abundancia. Si trabajas solo por dinero, te agotas.
Si trabajas por un propósito, creas, y el dinero llega como consecuencia. Esa fue la filosofía de muchos grandes sabios, desde Sócrates hasta Viktor Frankl. El sentido precede al resultado. La intención precede a la manifestación. Cuando empieces a romper tus patrones, notarás resistencia. La mente intentará arrastrarte al pasado. Te dirá que no puedes, que no es momento, que no tiene sentido. Pero precisamente ahí está la puerta. Porque la incomodidad no es señal de error, sino de expansión. Cada vez que sientas miedo, estás tocando los límites de tu antigua identidad. Atraviésalos, respira y sigue. No tienes que destruir tu pasado, solo dejar de adorarlo. El crecimiento no es lineal, es espiral. Cada vez que enfrentas un viejo patrón, lo haces desde un nivel más alto de conciencia. Y cuando finalmente logres romper uno, sentirás algo poderoso: ligereza. La ligereza de no reaccionar, de no caer en el mismo drama, de no seguir el mismo camino. Esa ligereza es el verdadero lujo. No un auto, no una casa, no una cifra. Es poder dormir tranquilo, sabiendo que ya no estás repitiendo la historia que te lastimaba. Esa paz interior es el punto de partida de toda riqueza duradera. Hay una frase de Séneca que dice: la pobreza no consiste en tener poco, sino en desear más. En esa línea se esconde la clave para liberar la mente de los patrones que nos hunden. Porque el deseo, cuando no nace de la inspiración sino del vacío, se convierte en esclavitud. Cada vez que deseas algo solo para llenar un hueco interior, estás reforzando el patrón que te mantiene preso. No es el deseo en sí lo que te destruye, sino la intención detrás de él. El estoico no renuncia al deseo, lo purifica, lo transforma en una fuerza dirigida hacia la excelencia, no hacia la dependencia. La persona que domina sus deseos domina su destino. Esa es la verdadera riqueza, tener el poder de decidir qué te mueve y qué ya no merece tu energía. El dinero, en este sentido, es un espejo. Refleja tu estado emocional más que tu inteligencia financiera. Si lo usas para sentirte valioso, desaparecerá. Si lo usas para crear valor, crecerá. Es simple, pero no fácil, porque la mente humana busca placer inmediato y evita el dolor, incluso si eso implica sabotear su futuro. Por eso, la disciplina se convierte en la más alta forma de libertad. Cada vez que eliges la incomodidad del crecimiento en lugar del placer de la repetición, estás reescribiendo tu destino. Epicteto decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y en la economía moderna, eso significa: nadie es verdaderamente libre si no controla sus impulsos de gasto, su necesidad de aprobación, su miedo a la escasez. Observa a tu alrededor. Vivimos en una época donde la abundancia material es más grande que nunca, pero la pobreza mental también. La gente posee dispositivos capaces de conectar con el mundo entero, y sin embargo, se siente más sola y más endeudada que nunca. La paradoja es evidente. Hemos conquistado la materia, pero seguimos siendo esclavos de la mente. El patrón más peligroso de todos es creer que lo externo puede llenar lo interno. Lo ves en los que buscan más dinero para comprar más cosas, solo para descubrir que su vacío también crece. Lo ves en quienes se comparan constantemente con otros, midiendo su valor por cifras, por seguidores, por símbolos que cambian cada temporada. Todo eso es ilusión. La verdadera libertad no tiene precio, porque nace del desapego. Pero el desapego no es indiferencia. No se trata de decir, no me importa el dinero, sino de que el dinero no te gobierne. Es actuar desde la elección, no desde la necesidad. Los estoicos lo llamaban apatheia, que no significa ausencia de emociones, sino dominio sobre ellas. El dominio que permite actuar con claridad incluso en medio del caos. Imagina un inversor que ve caer el mercado y no entra en pánico. Imagina a un emprendedor que enfrenta una pérdida sin derrumbarse. Ese equilibrio no se entrena en la crisis, se cultiva cada día, en las pequeñas decisiones, en los momentos donde nadie te ve, porque ahí
En el silencio de tus hábitos es donde nacen tus futuros resultados. Cada hábito es una oración silenciosa al universo. Si cada mañana eliges quejarte, estás rezando por más escasez. Si eliges agradecer, estás sembrando abundancia. Tus pensamientos son las monedas con las que compras tu destino. No puedes atraer prosperidad con una mente llena de quejas. No puedes construir riqueza si cada palabra que pronuncias vibra en frecuencia de carencia. Por eso, el estoico no solo vigila sus actos, sino también sus pensamientos. Sabe que cada idea es una semilla y que la mente, como la tierra, no distingue entre trigo y espinas, hará crecer lo que siembres. Hay un cuento sufí que ilustra esto. Un hombre pobre soñó que un ángel le decía: mañana, a la salida del sol, encontrarás oro en el camino. Pero cuidado, no mires atrás o lo perderás todo. Al amanecer, el hombre vio una piedra brillante. Era oro puro. Emocionado, siguió caminando y encontró otra y otra más. Pero en un momento, escuchó un ruido a sus espaldas. Temeroso de que alguien lo siguiera, volteó, y al instante todo el oro desapareció. El ángel apareció y le dijo: no perdiste el oro, perdiste la fe. Así ocurre con quienes buscan abundancia desde la duda. Cada vez que miras atrás, cada vez que temes perder lo que tienes, estás enviando un mensaje al universo. No confío. Y el universo responde en la misma frecuencia. La confianza es la raíz de toda prosperidad. No una confianza ciega, sino una confianza basada en coherencia. Cuando tus actos, tus pensamientos y tus emociones vibran en la misma dirección, el mundo responde. No es magia, es matemática energética. La coherencia crea atracción. Si deseas riqueza pero te sientes indigno, la contradicción bloquea el flujo. Por eso, el trabajo más importante no está en la cuenta bancaria, sino en la mente. Trabaja en tu diálogo interno hasta que sea digno de la vida que quieres construir. Cambia frases como "no puedo permitírmelo" por "¿cómo puedo lograrlo?". Ese pequeño giro mental es la diferencia entre la impotencia y el poder creativo. El estoicismo enseña a no depender del azar, sino del carácter. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para el mundo, las escribió para sí mismo, como un recordatorio de mantenerse firme ante la incertidumbre. Tú puedes hacer lo mismo. Escribe cada día tus pensamientos sobre el dinero, tus miedos, tus impulsos. Obsérvalos con distancia, como si fueras un filósofo analizando tu propia mente. Con el tiempo, descubrirás patrones, los mismos pensamientos que te hicieron perder oportunidades, los mismos temores que te hicieron retroceder. Al reconocerlos, los desactivas, porque el patrón solo tiene poder mientras permanece oculto. Romper patrones también implica perdonar. Perdonarte por las malas decisiones financieras, por los errores, por los impulsos. El perdón no borra el pasado, pero limpia la energía que lo alimenta. Cada deuda emocional pendiente pesa tanto como una deuda económica. Cuando liberas la culpa, el flujo regresa. No puedes crear desde la vergüenza. La vergüenza pertenece al pasado, la abundancia al presente. Si fallaste, fue porque no sabías algo que hoy ya sabes. Ahora eres distinto. Ahora puedes elegir de nuevo. Un ejercicio estoico poderoso es practicar la visualización negativa. Imaginar la pérdida de aquello que hoy valoras, no para sufrir, sino para apreciar. Si mañana perdieras todo tu dinero, ¿qué te quedaría? Tal vez descubrirías que lo esencial nunca dependió de él, y desde esa comprensión el miedo se disuelve. El que no teme perder se atreve a crear. El que no necesita aferrarse, fluye. Esa es la paradoja. Solo cuando dejas de necesitar el dinero, estás listo para recibirlo en abundancia. En el silencio de la mañana, antes de que el mundo te distraiga, puedes practicar un ritual estoico para reprogramar tus patrones. Cierra los ojos y repite: hoy no reaccionaré desde el miedo. Hoy actuaré desde la conciencia. Luego visualiza el día con calma. Imagina cada situación financiera,
cada decisión, cada conversación. Siente cómo respondes con serenidad, sin culpa ni ansiedad. Al principio parecerá un ejercicio mental, pero con el tiempo tu cuerpo lo integrará. Y cuando llegue una situación real de tensión, tu mente ya sabrá qué hacer. Esa es la ventaja del entrenamiento estoico. Te prepara para la tormenta antes de que llegue. Los patrones también se rompen con el entorno. No puedes sanar tu mentalidad si te rodeas de personas que refuerzan tu vieja versión. La pobreza no solo se hereda en dinero, se hereda en lenguaje. Si pasas tiempo con gente que se queja, que critica, que ve la abundancia como injusticia, absorberás su vibración. Los romanos lo sabían. Dime con quién andas y te diré quién eres. Era más que un proverbio. Era una estrategia de vida. Busca conversaciones que te eleven, lecturas que te inspiren, ambientes que expandan tu visión. La riqueza es contagiosa, igual que la escasez. Hay una imagen que puede ayudarte. Imagina que cada pensamiento es una moneda invisible. Si cada día gastas tus monedas mentales en preocupación, en duda, en quejas, te quedarás sin energía creativa. Pero si las inviertes en gratitud, en propósito, en planificación, verás resultados tangibles. El dinero no llega por suerte, llega por sintonía. No es un premio, es una consecuencia natural de tu nivel de conciencia. En el Japón antiguo, los samuráis practicaban el kaizen, la mejora continua. No competían con otros, sino con su versión anterior. Ese principio puede transformar tu economía. En lugar de buscar resultados inmediatos, busca progreso. Un 1% de mejora diaria en tu mentalidad financiera te hará irreconocible en un año. La paciencia es la virtud olvidada del siglo. Queremos todo ahora, pero lo que se obtiene sin proceso se pierde sin propósito. Séneca escribió: el tiempo que se disfruta desperdiciando no es tiempo perdido. Y tenía razón, pero ese disfrute debe ser consciente. Si usas el dinero para experiencias que te enriquecen espiritualmente, no estás gastando, estás invirtiendo. El problema es cuando lo usas para escapar de ti mismo. Esa es la línea invisible entre la libertad y la evasión. Cuando compras algo para sentirte mejor, pregúntate: ¿lo hago desde la plenitud o desde la carencia? Esa pregunta simple puede ahorrarte años de autoengaño. Hay un instante casi imperceptible entre el impulso y la acción. Ese segundo donde puedes elegir romper el patrón. Tal vez estás por hacer una compra innecesaria o a punto de rendirte a un pensamiento de escasez. Si en ese instante respiras y eliges diferente, habrás ganado una batalla interior. No parece mucho, pero cada victoria mental es una semilla de abundancia futura. Así se reconstruye una vida, no con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Romper los patrones que te hunden no es una tarea de un día, es un arte de toda la vida. La mente no se transforma con teorías, sino con experiencia directa. Cada vez que eliges un pensamiento más elevado, aunque la emoción te empuje al viejo camino, estás moldeando un nuevo circuito neuronal, una nueva realidad posible. El estoico entendía que el cambio verdadero era interno, pero también práctico. No se trataba de negar el mundo material, sino de dominar la relación con él. De hecho, si Marco Aurelio hubiera despreciado el poder, Roma habría caído. Lo que hizo fue usar el poder sin ser usado por él. Y eso mismo puedes hacer tú con el dinero, usarlo como herramienta de expansión, no como prueba de tu valor. Visualiza a Marco Aurelio en su tienda de campaña bajo la lluvia helada del Danubio. Un emperador rodeado de soldados cansados, con el peso del imperio sobre sus hombros, escribiendo a la luz de una vela sobre la fugacidad de la vida. Mientras los demás piensan en la victoria, él reflexiona sobre la virtud. Esa imagen debería inspirarte, porque si un emperador podía practicar la humildad, tú también puedes practicar el control. La abundancia no exige grandeza externa, exige grandeza interna.
Si puedes mantener la calma en medio de la incertidumbre, ya has ganado. Y sin embargo, vivimos en una cultura que glorifica la prisa. Todo debe ser rápido, el éxito, la riqueza, la validación. Pero la prisa es un disfraz del miedo. El miedo a no llegar, a no tener suficiente, a quedarse atrás. El estoicismo enseña lo contrario, la lentitud consciente. La riqueza duradera se construye con la paciencia de quien planta un árbol sabiendo que tardará años en dar sombra. Cada decisión financiera que tomas debería venir desde ese lugar. ¿Esto me servirá en 5 años o solo hoy? Esa pregunta repetida con honestidad es una brújula infalible. El dinero, cuando se usa con propósito, se convierte en una fuerza sagrada. Puede alimentar a otros, crear arte, sanar, educar, inspirar, pero cuando se usa para inflar el ego, se vuelve una carga. Los antiguos sabían que toda energía mal dirigida se vuelve contra su dueño. Así ocurre con quienes acumulan sin propósito. Parecen prósperos por fuera, pero su mente es un campo de batalla. No saben descansar, no saben disfrutar, porque temen perder lo que tienen. La ansiedad es la factura que paga el alma por olvidar que la abundancia es un estado, no una suma. Romper los patrones que te hunden también significa reeducar tu cuerpo emocional. Cada vez que una factura llega, tu sistema nervioso recuerda todas las veces que faltó el dinero. Cada vez que alguien te habla de inversión, recuerdas las veces que perdiste. Esas memorias no están solo en tu mente, están en tu biología. El cortisol, la adrenalina, el miedo al futuro. Por eso el cambio no se logra repitiendo frases, sino entrenando una nueva respuesta. Respira profundo cuando llegue el impulso del miedo. Agradece antes de pagar. Visualiza el dinero fluyendo y volviendo multiplicado. Lo que tu cuerpo siente, tu realidad lo replica. En un templo zen del siglo XIII, un monje llamado Dogen enseñaba que la iluminación no era un estado, sino un hábito. Decía, cuando limpias el piso, no solo limpias el polvo, limpias tu mente. Esa enseñanza es perfecta para el dinero. No limpies tus finanzas solo para ganar más. Hazlo para purificar tu relación con la vida. Organiza tus cuentas, revisa tus gastos, elimina lo innecesario. No desde el control, sino desde la gratitud. Cada acción ordenada en el plano material refleja un orden mayor en tu mente. Y ese orden, inevitablemente, se manifiesta como abundancia. El caos financiero no es un error, es un espejo. Demuestra en qué áreas de tu vida estás actuando, desde la inconsciencia. Tal vez gastas para sentirte vivo o ahorras por miedo a quedarte solo. Cada número cuenta una historia emocional. Si aprendes a leerla, descubrirás tu mapa interior y entonces podrás reescribirlo. Esa es la alquimia del estoico moderno, transformar la energía del miedo en la energía del propósito. Imagina que tienes frente a ti 2 caminos. En el primero, sigues reaccionando igual que siempre. Ganas algo de dinero, lo gastas, te estresas, te culpas, vuelves a empezar. En el segundo, observas cada reacción, cada impulso. En lugar de comprar, respiras. En lugar de compararte, agradeces. En lugar de correr, caminas. Puede parecer una diferencia mínima, pero el resultado con el tiempo es monumental. Porque la riqueza no es una carrera de velocidad, sino de constancia. El universo premia la coherencia, no la urgencia. Hay una antigua ley que los alquimistas llamaban correspondencia. Como es adentro, es afuera. Si dentro de ti reina la confusión, tu economía será caótica. Si dentro de ti hay paz, tu entorno reflejará equilibrio. El dinero, como toda energía, busca armonía. Por eso, cuando vibras en orden interno, las oportunidades comienzan a aparecer sin esfuerzo. Personas, ideas, coincidencias, todo empieza a alinearse. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de verlo. Mira hacia tu entorno actual y sé honesto. ¿Qué patrones estás repitiendo? ¿El de trabajar sin descanso para compensar tu inseguridad? ¿El de gastar para impresionar? ¿El de temer tanto al fracaso que ni siquiera intentas? Todos tenemos un patrón dominante
y reconocerlo es el primer paso hacia la libertad. No te juzgues por tenerlo. Incluso los sabios lo tienen. La diferencia está en que ellos lo observan, mientras la mayoría lo obedece. El filósofo Musonio Rufo decía que la verdadera riqueza consiste en dominar los placeres. En su época, eso significaba resistir la tentación de los banquetes o los lujos. En la nuestra, significa dominar el deseo de inmediatez. Cada vez que eliges esperar, estás entrenando la mente para la abundancia. Porque la abundancia es la capacidad de postergar el placer por una visión más grande. Y hablando de visión, hay algo fundamental. Sin visión, no hay dirección. Muchos fracasan financieramente no porque les falte dinero, sino porque les falta propósito. Trabajan, pagan, consumen, repiten. Viven atrapados en un ciclo de reacción. Pero el estoico actúa, no reacciona. Sabe hacia dónde va y por qué. Tu mente necesita una imagen clara de lo que estás construyendo. No se trata de visualizar mansiones o autos, sino emociones. ¿Cómo se siente tu vida cuando ya eres libre? ¿Qué haces? ¿Con quién compartes? ¿Cómo piensas? Esa sensación es el mapa. Si puedes sentirla ahora, el universo comenzará a moverse en esa dirección. Hay quienes dicen que la riqueza es cuestión de estrategia. Otros que es cuestión de suerte. Los estoicos dirían que es cuestión de virtud. Y la virtud se construye en el carácter, no en las circunstancias. Puedes nacer en pobreza y ser rico en mente, o nacer entre lujos y ser pobre en espíritu. Lo que determina tu destino no es tu punto de partida, sino tu disposición a aprender. En tiempos de crisis, el estoico no se queja, se adapta. Cuando el imperio ardía, Marco Aurelio no escribió sobre desesperación, escribió sobre gratitud. Dijo: agradece al universo por lo que tienes y confía en que cada obstáculo te entrena para lo que vendrá. Esa mentalidad lo convirtió en un líder amado incluso en medio del caos. Si tú aplicas esa sabiduría a tus finanzas, transformarás la ansiedad en oportunidad. Cada pérdida puede ser un maestro, cada error una lección. El sufrimiento solo se vuelve útil cuando se convierte en conocimiento. Piensa en las veces que tocaste fondo, en los días en que parecía que no había salida. En esos momentos, tu alma estaba intentando mostrarte un patrón. La vida no castiga, corrige. Si algo se repite, es porque aún no lo entendiste. Y seguirá repitiéndose con diferentes rostros hasta que veas la raíz. A veces esa raíz no está en el dinero, sino en la autoestima. Si no te crees capaz, sabotearás cualquier oportunidad. Si no te sientes digno, atraerás relaciones o negocios que confirmen esa creencia. Romper el patrón es declarar: ya aprendí la lección, no necesito repetirla. La mente humana teme lo desconocido, incluso si lo conocido duele. Por eso el cambio genera resistencia. Es normal sentir miedo cuando decides dejar atrás tu antigua identidad financiera. Pero recuerda, el miedo no es señal de peligro, es señal de crecimiento. Lo que más temes suele ser lo que más necesitas hacer. Detrás de ese temor está la puerta de tu próxima expansión. En el Egipto antiguo, los sacerdotes enseñaban que el oro no era solo un metal, sino un símbolo del alma purificada. Decían que quien dominaba sus pasiones podía convertir el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. Esa metáfora sigue viva hoy. Tu oro interior se forma cada vez que eliges actuar desde la conciencia en lugar del impulso. No necesitas templos ni rituales, solo presencia. Cada mañana es una oportunidad para empezar de nuevo. El dinero que aún no tienes no es el problema, sino la mentalidad que lo aleja. Hoy puedes decidir que cada pensamiento de escasez sea sustituido por uno de posibilidad, que cada gasto sea una inversión consciente, que cada obstáculo sea un entrenamiento. No necesitas suerte, necesitas presencia. El problema de muchos no es la falta de oportunidades, sino la falta de visión para reconocerlas.
La mente programada por la escasez no ve posibilidades, ve amenazas. Cada desafío parece un peligro, cada cambio un riesgo, cada éxito ajeno una injusticia. Pero cuando logras salir de ese estado, el mundo entero se abre como un mapa nuevo. Comienzas a ver patrones donde otros ven caos, rutas donde otros ven muros. Esa es la mirada del sabio. No se pregunta por qué a mí, sino para qué a mí, porque entiende que cada experiencia es una lección que lo prepara para su siguiente nivel. Si logras ver tus crisis con esa perspectiva, habrás roto el patrón más profundo de todos, el de la víctima. El papel de la víctima es tentador. Ofrece consuelo, ofrece excusas, ofrece compañía, pero también roba poder. Mientras te sientas víctima de la economía, del gobierno, de tu pasado o de tu entorno, tu mente permanecerá en modo pasivo. Y el universo no premia la pasividad, premia la creación. Los estoicos no negaban el dolor, lo utilizaban. Sabían que la dificultad es la materia prima del carácter. Por eso Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Si aplicas esto a tu relación con el dinero, entenderás que cada obstáculo financiero es una oportunidad de dominio interior. La disciplina no es un castigo, es un acto de amor hacia tu futuro. Ahorra no porque tengas miedo de no tener, sino porque te amas lo suficiente como para darte estabilidad. Inviertes no para impresionar, sino para crecer. Trabajas no para sobrevivir, sino para servir. Cuando cambias el propósito detrás de tus acciones, todo el universo se reorganiza. Lo que antes parecía una carga se vuelve un ritual. Lo que antes era obligación se convierte en arte. Así vivían los sabios. Convertían cada acto cotidiano en una expresión de virtud. En Roma, los estoicos enseñaban que el hombre virtuoso no teme la pobreza porque sabe que su riqueza más grande es su carácter. Esa idea resuena hoy más que nunca. El mundo puede cambiar, las monedas pueden perder valor, las empresas pueden caer, pero la mente entrenada en virtud siempre encuentra un camino. No importa cuántas veces caigas, si aprendes a pensar con claridad, siempre volverás a levantarte. Esa es la verdadera seguridad financiera, no tener dinero, sino saber generarlo desde cualquier punto. Imagina que estás frente a un espejo. No ves tu reflejo físico, sino tu relación con el dinero. Lo miras y ves miedo, culpa, deseo, ambición. Cada emoción tiene una historia. Si logras mirar ese reflejo sin juicio, empezarás a sanar. Porque no puedes cambiar lo que niegas, solo lo que aceptas. El reconocimiento es la semilla de la transformación. No te castigues por tus viejos hábitos. Agradécelos, porque fueron tu mejor intento de sobrevivir. Pero ahora ya no necesitas sobrevivir. Ahora puedes prosperar. Hay una escena poderosa en la vida de Séneca. Cuando Nerón, el emperador, le ordenó suicidarse, Séneca no se rebeló ni suplicó. Se bañó, vistió sus mejores ropas y escribió hasta su último suspiro. Su serenidad ante la muerte fue su último acto de libertad. Esa imagen, más que cualquier fortuna, es la esencia del dominio interior. Porque el que controla su mente no puede ser esclavo de nada, ni siquiera del final. Si puedes enfrentar tus miedos financieros con esa serenidad, ninguna pérdida podrá destruirte. La riqueza exterior sin fortaleza interior es castillo de arena. ¿Cuántas veces hemos visto a personas alcanzar el éxito solo para caer en depresión, ansiedad o vacío? Eso ocurre porque construyeron hacia afuera sin cimentar hacia adentro. La base del crecimiento sostenible es la mente entrenada en virtud, entrenada para no reaccionar, para observar, para elegir. Cada día te ofrece esa oportunidad. Cada frustración es una práctica espiritual disfrazada de problema financiero. Cuando cambias la manera en que ves el dinero cambia la manera en que te ve. Si lo tratas con respeto, disciplina y gratitud, fluye. Si lo temes o lo desprecias, se aleja.
Porque el dinero es una energía neutra que amplifica tu intención. Si tu intención es noble, lo usará el bien. Si es egoísta, lo consumirá el vacío. Por eso los grandes sabios no buscaban ser ricos, buscaban ser dignos de la riqueza. La dignidad no se compra, se construye. En el Japón samurái existía una costumbre antes de la batalla. Los guerreros escribían una carta final como si supieran que iban a morir. No por morbo, sino para liberar el miedo. Al escribir su despedida se volvían invencibles porque ya no temían perder nada. Esa práctica puede aplicarse al dinero. Escribe una carta donde liberes tu miedo a la escasez. Agradece tus pérdidas, tus errores, tus fracasos. Declara que ya no necesitas demostrar nada. Cuando el miedo desaparece, la abundancia entra. La riqueza no es una meta, es una consecuencia. La consecuencia natural de una mente ordenada, de un corazón agradecido y de una vida alineada con propósito. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser una obsesión y se convierte en un aliado. Ya no lo persigues, lo atraes. Ya no lo usas para tapar vacíos, sino para expandir lo que eres. Esa es la verdadera alquimia del siglo XXI. Transformar la conciencia en prosperidad. Los estoicos también sabían que la vida era cíclica. Todo lo que sube baja, todo lo que nace muere, todo lo que se gana se pierde. Pero en ese ciclo hay belleza, porque el que aprende a soltar sin miedo vive sin ansiedad. Cuando un proyecto termina, agradece. Cuando una etapa se cierra, celebra. Cuando una oportunidad no llega, confía, porque la vida no te quita, te redirige. La fe racional, como la llamaban los antiguos, es la base de toda abundancia. Saber que lo que te pertenece por vibración nunca se perderá. En las escuelas filosóficas de Atenas, los discípulos practicaban la ataraxia, un estado de calma imperturbable, no porque no sintieran, sino porque no se dejaban dominar. Esa calma es lo que necesitas en el mundo financiero moderno. Los mercados cambian, los precios suben, la incertidumbre reina, pero tú puedes mantener la mente serena. La serenidad te da claridad y la claridad te da poder. Mientras todos se desesperan, tú observas. Mientras todos gastan por miedo, tú esperas. Esa paciencia te convertirá en dueño de tu destino. Hay algo profundamente espiritual en construir riqueza con conciencia. No es solo acumular, es expandir el bien que puedes generar. Cuando tu prosperidad impacta positivamente en otros, se multiplica. Esa es la ley natural del intercambio, dar con propósito para recibir con gratitud. No se trata de filantropía superficial, sino de conexión genuina. Cada acto generoso crea una huella energética que el universo siempre devuelve. Imagina ahora tu vida dentro de 10 años. Mismo cuerpo, pero diferentemente. Miras atrás y recuerdas este momento, el día en que decidiste dejar de repetir, el día en que dijiste basta a tus viejas excusas, a tus hábitos, a tus miedos. En ese futuro, el dinero fluye, las oportunidades llegan, las personas correctas aparecen. Pero lo más importante es que te sientes en paz, no porque todo sea perfecto, sino porque tú lo eres. Porque aprendiste a estar completo sin necesitar nada externo para validarte. Esa es la riqueza que nada ni nadie puede quitarte. Y entonces entiendes que la abundancia no se persigue, se recuerda, que siempre estuvo en ti, esperando a que dejaras de huir de ella. Los estoicos lo llamaban vivir según la naturaleza, que no significa vivir en el bosque, sino en coherencia con tu esencia. Cuando actúas desde esa coherencia, todo lo que necesitas llega en el momento justo, ni antes ni después, porque el universo recompensa al que está listo, no al que ruega. La última verdad que prometí revelarte es esta. Los patrones que te hunden no están fuera, están dentro, pero una vez los ves, dejan de controlarte. No hay destino fijo, no hay maldición familiar, no hay limitación que pueda vencer a una mente despierta. El poder está en tu conciencia. Si cambias tu historia interna, cambiará tu realidad externa. Porque lo que crees, creas. Y lo que repites, refuerzas. Hoy puedes elegir un nuevo ciclo.
Uno donde el dinero no sea un enemigo, sino un mensajero de la energía que tú mismo emites. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión económica es una conversación con el universo. A partir de hoy, habla en el idioma de la abundancia. No digas no puedo, di estoy aprendiendo. No digas no alcanza, di estoy creando más valor. Las palabras que usas son decretos, y los decretos crean realidades. El universo no castiga, refleja. Si lo que ves en tu vida económica no te gusta, no lo tomes como un juicio, sino como un espejo. El reflejo solo muestra lo que existe en tu interior, pero no determina lo que será. La mente humana, cuando despierta, puede redibujar cualquier reflejo. Ese es el poder que ignoramos por costumbre. Pasamos años culpando a factores externos, sin darnos cuenta de que lo externo solo replica lo interno. Si cambias el pensamiento, cambia la materia. Si cambias la emoción, cambia la frecuencia. Así, romper los patrones que te hunden no es una guerra contra el mundo, sino una reconciliación con tu mente. Los estoicos llamaban a este proceso hegemonicón, el dominio del alma racional. Significa volver a tomar el timón de la nave interior. Cuando un marinero pierde el control, las olas lo arrastran. Cuando lo recupera, usa el mismo viento que antes lo amenazaba para avanzar. Esa es la metáfora perfecta de la vida financiera. No puedes detener la tormenta de la economía, pero puedes aprender a navegarla con calma. Si reaccionas al miedo colectivo, naufragas. Si observas con serenidad, descubres oportunidades donde otros ven caos. El cambio más profundo ocurre cuando dejas de preguntarte cómo ganar más y comienzas a preguntarte por qué quieres ganar más. Esa simple pregunta destruye capas de ego y revela la verdad. Tal vez no querías dinero, sino reconocimiento. Tal vez no querías riqueza, sino seguridad. Pero cuando descubres eso, el dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio. Y en ese instante, tu energía cambia. Ya no actúas desde la falta, sino desde la plenitud. Es ahí cuando el universo responde. Hay una escena imaginaria que me gusta visualizar. Séneca y Epicteto conversando en una tarde romana, observando el sol caer sobre el Tíber. Séneca, rico y político, pregunta al exesclavo Epicteto, ¿cómo puede un hombre libre depender de tan poco? Epicteto sonríe y responde, porque quien depende de poco, depende de sí mismo. Esa frase resume todo. Cuando reduces tus dependencias, aumentas tu poder. Cuando necesitas menos, atraes más, porque el universo no te da lo que pides, sino lo que vibras. Y la vibración del que ya se siente pleno es irresistible. Romper patrones también implica romper expectativas. La sociedad moderna te dice que vales según lo que produces, que descansar es perder tiempo, que disfrutar sin culpa es irresponsable. Pero los estoicos sabían que la verdadera productividad nace del equilibrio. El descanso no es ocio, es preparación. Un cuerpo agotado y una mente saturada no pueden crear abundancia, solo repetición. Por eso, el silencio, la pausa y la soledad son aliados de la prosperidad. Quien aprende a detenerse sin ansiedad domina la vida. La mente condicionada por la escasez teme el vacío. Necesita ruido, actividad, movimiento constante. Pero el sabio entiende que en el vacío es donde nace la creación. Los romanos tenían un dicho, horror vacui, el miedo al vacío, y lo aplicaban al arte, llenando cada espacio de detalles. La mente moderna hace lo mismo con la vida. Llena cada segundo de estímulos para no tener que enfrentarse a sí misma. Pero solo en el silencio se revela el patrón oculto. Cuando aprendes a permanecer contigo mismo, sin distracciones, la mente comienza a ordenarse. El dinero no soluciona el desorden mental, lo amplifica. Si no sabes quién eres, el dinero solo te confundirá más. Si no tienes propósito, el dinero se irá en intentos de encontrarlo. Por eso,
El crecimiento financiero más poderoso es el que ocurre después de una expansión espiritual. Cuando sabes quién eres, ya no buscas validarte con bienes. Los bienes se vuelven una extensión natural de tu propósito. En ese punto, la riqueza deja de ser un logro y se convierte en una herramienta de expresión. Piensa en esto. Cuando estás alineado, no necesitas demostrar. El lujo deja de impresionarte, el reconocimiento deja de manipularte. Puedes disfrutar de todo sin depender de nada. Ese es el equilibrio supremo. Es el punto donde el alma y la materia se reconcilian. Y esa reconciliación es la meta oculta de todo este viaje. Porque la abundancia en su forma más pura no es tener más, sino ser más. Ser más consciente, más libre, más presente. A veces, el universo te quita lo que no necesitas para devolverte lo que sí. Te quita una fuente de ingreso que te drenaba el alma. Te obliga a mirar más profundo, a reinventarte. En esos momentos, el ego grita, pero el alma sonríe, porque sabe que el cambio duele, pero libera. La incomodidad es la señal de que estás dejando de ser esclavo. Cuando la vida te sacude, no te está castigando, te está puliendo. El oro no se vuelve puro sin fuego. Los estoicos practicaban la visualización negativa no por pesimismo, sino por sabiduría. Si cada mañana recuerdas que todo lo que tienes puede desaparecer, vives con gratitud. Y esa gratitud crea una frecuencia que atrae más de lo mismo. El miedo te cierra, la gratitud te expande. No hay magia en esto, hay física espiritual. Lo que expandes, atraes, observa tus pensamientos de hoy. ¿Cuántos de ellos hablan de miedo al futuro, de dudas sobre el dinero, de comparaciones con otros? Esos pensamientos son semillas. Si los dejas crecer, mañana cosecharás ansiedad. Pero si los reemplazas por pensamientos de posibilidad, de aprendizaje, de confianza, cosecharás calma. La calma no es pasividad, es poder en reposo. Hay un proverbio taoísta que dice: el agua vence a la piedra, porque se adapta sin resistir. Así también la mente abundante. No lucha contra las circunstancias, fluye con ellas. Cuando la economía cambia, no se quiebra, se adapta. Cuando una puerta se cierra, busca otra. Esa flexibilidad es la forma más elevada de inteligencia. Y la inteligencia, en esencia, siempre encuentra caminos hacia la prosperidad. Tu realidad financiera actual no es tu condena, es tu espejo. Y ese espejo puede cambiar tan rápido como cambie tu nivel de conciencia. Si hoy decides actuar desde la abundancia, el universo empezará a reorganizarse. No lo verás de inmediato, pero las señales llegarán. Una idea, una conversación, una oportunidad, todo empezará a alinearse con tu nueva vibración. Pero debes sostenerla, incluso cuando el entorno no lo refleje todavía. Esa constancia es lo que separa a los que manifiestan de los que solo desean. Sé como el árbol que florece en invierno, no porque el clima sea favorable, sino porque sabe que la primavera llegará. Esa fe silenciosa es la que abre los caminos invisibles. Marco Aurelio escribió: el mundo cambia, pero la vida es opinión. Es decir, el mundo es neutro, somos nosotros quienes lo interpretamos. Si ves escasez, vivirás en ella. Si ves abundancia, la crearás. Por eso, cuando despiertes mañana, no revises primero tus deudas, ni tus pendientes, ni tus redes. Revisa tu vibración. Observa qué sientes al abrir los ojos. Si sientes ansiedad, respira. Si sientes culpa, perdónate. Si sientes miedo, abrázalo. Y luego elige un pensamiento de poder, uno solo. Puede ser: hoy todo conspira a mi favor, o hoy soy un canal de abundancia. Repite esa frase como si fuera un decreto antiguo, una oración olvidada que vuelve a despertar. Porque el verbo es creación. A medida que practiques esto, empezarás a notar algo curioso. Las cosas que antes te alteraban ya no te afectan. Las personas que te drenaban se alejan solas. Los gastos innecesarios desaparecen. Y en su lugar aparece claridad. La claridad de saber quién eres, qué valor das y hacia dónde vas. Esa claridad es riqueza. No puedes ser pobre mientras tengas propósito. El estoicismo no fue una religión, fue una ciencia del alma.
Una forma de entender que la mente bien entrenada puede convertir cualquier adversidad en ventaja. En el mundo moderno, eso es más valioso que el oro. Porque mientras el oro cambia de valor, la serenidad nunca se devalúa. Si logras mantener la serenidad ante la incertidumbre, ya has ganado la batalla que todos los demás siguen luchando. Y cuando llegues al final de este viaje, cuando mires hacia atrás y recuerdes cada obstáculo, cada pérdida, cada miedo superado, comprenderás que nunca fueron enemigos. Eran maestros. Todos ellos te empujaron a despertar. Te enseñaron a soltar, a confiar, a crear, y al final, lo único que queda no es el dinero que ganaste, sino la mente que forjaste.